¿Qué le falta? Esta épsilon, miren, esta que está aquí al final. La épsilon es el sufijo que usa el aoristo segundo, porque el aoristo que se llama aoristo es el primero, usa la partícula sa. La doctora Lourdes Rojas Álvarez en su método, en su manual de griego, hasta recuerda una canción, cuando da clase, una canción que pasaba antes, sa, 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 ¿se acuerdan? Sa, 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 música, ¿cómo dicen? Mesa que más aplauda, sa, 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 en las discotecas, para que tú te acuerdes del sufijo del aoristo, sa, pero este es el aoristo primero, que suele decirse simplemente aoristo, no digan primero, aoristo, pero el que tiene este sufijo, la épsilon, sí díganle aoristo segundo. Por lo tanto, el verbo excelse en el texto, eipon dejoti ectes kefales, tu patros autes, tu Dios excelse. Este texto se ve bien bonito así en cámara para que los estudiantes que nos ven en donde quiera que estén, ¿sí? Estudiando en letras clásicas, en filosofía, en derecho, en el seminario, estudian griego, vean, este verbo excelse es núcleo, está en tercera persona del singular, en aoristo segundo indicativo, voz activa del verbo exergomai, un verbo compuesto de preposición ex y el verbo ergomai. Ergomai solito significa ir o venir, pero exergomai ya con la preposición ir, así venir, pero desde la raíz. Por eso también se puede traducir nacer. O sea que el texto puede decirse aquí en el texto que ella nació, pues se decía que ella nació de la cabeza de su padre Zeus. Y se oye bonito se oye hermoso el texto, ¿sí? Cuando ya lo decimos completo, dice Megale neige timenacene sin geacena jekai tono maedo que te pole. Y en la versión Atenea, quien también dio su nombre a la ciudad, tenía mucho honor en Atenas. Eipon de joti ectes kefales, tu patros autes, tu Dios excelse. Si lo leen bonito, hasta lo pueden bailar. Sí, lo pueden bailar, ¿no? Bailen el texto. Eipon de joti ectes kefales, tu patros autes, tu Dios excelse. Aquí hay jóvenes, todos pueden bailar. ¿Por qué nunca han ido a un baile? ¿No? ¿Ha sido, Paola, algún baile? Sí. Ahora hasta se mueven ahí, ¿no? Eipon de joti ectes kefales, tu patros autes, tu Dios excelse. Miren. Maestro que no divierte no debería ser maestro, ¿no? Eso andan diciendo mucho en las redes sociales, ¿no? Con sus videos. No es maestro aquel que sabe, sino el que... Vean esas cochinadas que siempre andan. No, de alguna forma ayudan, ¿no? Ayudan. Ya aquí está el texto. Ahora viene otro fragmento. Kaijospros. Primero resolvemos la ortología. Kaijospros ton polemon dori eferen geacena en tedexia en dete aristera aspida epide tu cranus ecaceto glaus. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ese texto. A ver, lo volvemos a decir. Kaijospros ton polemon dori eferen geacena en dete Dexia, en dete aristera aspida. Entonces vamos a buscar los núcleos. ¿Cuál tiene cara de núcleo? A ver, ayúdenme. Tengo ¿cuántos alumnos? 10, miren. Qué bendición de los dioses de Zeus y todos los dioses del Olimpo y también de Dios, que haya 10 alumnos estudiando griego y todos jóvenes, ¿no? Eso le daría gusto a los grandes maestros que ya están terminando su vida de 90 años, de 80 años, ver que jóvenes del año 2019 están estudiando griego. Nuestros amigos que nos ven desde Atenas, ¿no? Desde Atenas. De Atenas, de donde también tengo amigos de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Colombia, de Argentina, mis amigos de la UNAM, grandes helenistas como Pedro Tapia Zúñiga,
el maestro David Becerra, el director de la facultad. Te mando un saludo, amigo David. Esta semana voy allá a la UNAM y hacemos algún convenio para algún proyecto aquí en la academia. Me gustaría un homenaje a la doctora Lourdes Rojas Álvarez, que ya se está jubilando. No se jubile, doctora, aguante otro ratito. Tenemos que hacer un buen proyecto. Entonces, ese verbo eferen, vean, lo ponemos como núcleo, pero solo un verbo, miren, solamente veo un verbo hasta aspida. Kaijospros ton polemon dori eferen, ese verbo eferen. Bueno, primero lo vamos así a analizar. Eferen quiere decir, ese verbo llevaba. ¿Quién llevaba? Aquí sigue siendo el texto el sujeto del texto. ¿De quién se está hablando? De Atenea. Entonces vamos a decir Atenea llevaba, y lo que llevaba era Dori. Dori. ¿Por qué Dori es un objeto directo? ¿Qué nos dijo que Dori es un objeto directo? La naturaleza del verbo. Entonces aquí estamos uniendo, vinculando la morfología, ¿a qué? A la ontología, la que nos da la naturaleza. Y quien nos da la función, ¿quién es? La sintaxis. Vean, un convenio entre morfología, así como si fuéramos políticos. Vamos a hacer un convenio, como si fuéramos generales, una alianza entre la morfología. ¿Qué nos dice la morfología? Que eferen es ¿qué? Verbo. ¿Qué nos dice la ontología? Que el verbo es transitivo. ¿Qué nos dice la sintaxis? ¿Qué nos dice la semántica? ¿Qué nos dice la pragmática? El significado último. ¿Y qué nos dice la estilística? La posición que tiene en la redacción literaria el verbo eferen. Y gracias a un elemento, dice la estilística, yo no los puedo atender personalmente, pero les mando mi representante. ¿Cómo se llama? El hiperbatón. Y entonces viene la lógica y la epistemología. Vamos a definir el hiperbatón. Y nos dice que es el hiperbatón. Figura retórica que consiste en la alteración del orden lógico de las palabras en una oración o en varias oraciones dentro de un periodo determinado. Sirve la memoria para el estudio. Pero no basta la memoria. Esta memoria que está muy viva en primero de primaria, segundo, tercero, en sexto y en secundaria. Maestro Roberto, tú que enseñas en secundaria, aprovecha la memoria de los niños. Y con tus estudios de historia, vincula la historia con todas las disciplinas. Métele ontología, métele etimología, métele fonética, prosodia, métele textos de repente hermosos, aunque no estén en el plan de estudios, pero más agilidad. Y dices, ahora les doy un texto que viene de Homero, que viene de Plutarco, que viene de Nezahualcóyotl. Un texto que fortalezca, que ilumine la educación. Ahí está. Eferen es un núcleo. Dori es un objeto directo. Proston polemon, como tiene una preposición, dijimos que toda estructura, función o sintagma que esté encabezada, que esté presidida por una preposición, ¿qué función hace? Complemento circunstancial, instrumental de finalidad. Vean cómo a veces el pros, como ahí en el acenaxe, el pros hace complemento circunstancial locativo de dirección. Pero hemos visto textos del método de Lourdes Rojas, o del método de Pedro Tapia, o del método de Enrique Serraima, o de Blas Goni, o de Jaime Berenguer Amenos, o directo de Platón, de Aristóteles, de Demóstenes, Tucídides y Genofonte. Amén. No. Complemento circunstancial de oposición, contra, hacia. Entonces no hay un solo punto de vista de una palabra. Por eso estamos a favor de la polisemia. Pero quien nos permite hacer todo este trabajo sinérgico es la analogía. Gracias a Mauricio Beuchot Puente, al doctor Justino Cortés Castellanos y a este grupo de magistrales que vienen a fortalecer el método ecléctico analógico.
Y el método ecléctico analógico, sin duda, además es mexicano el método. Este método va de aquí para el extranjero. ¿Sí? Estamos estudiando una lengua extranjera que es universal, pero la forma de enseñanza también la estamos haciendo como europeo, pero mexicano. Como prehispánico, pero ya mexicano. Sí, pues dice el León Portilla que nuestras raíces son indígenas. Ah, pero también en nuestra sangre circula Zeus. Circula Cicerón. ¿Y qué hacemos? Que nos como si fuera coladera, sálgase Zeus. Sí, se nos sale el griego también, se nos sale el latín, se nos sale la filosofía. Y entonces, ¿qué título le presentas a tu mamá? Sí, la filosofía es europea. Ah, pero también los contenidos son nuestros, son autóctonos, ¿no? Unos dicen así, autóctonos. Se oye bonito de autos, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos aquí en esta oración, prostón polemon es complemento circunstancial, instrumental de finalidad. Es decir, ¿para qué? Y polemon, vean cómo semánticamente y morfológicamente todavía queda viva en el español. ¿A qué se parece polemon, maestro Roberto? Palabra. Polemon. A polémica. A polémica. Entonces es una guerra. Y aquí para eso nos sirve la sinonimia. A veces se habla de maje. ¿Sí? A veces se habla de polemos. ¿Sí? A veces se habla de agonía. Cuando alguien está agonizando, está teniendo una batalla entre la vida y la muerte, como en las telenovelas mexicanas. Hay una novela que se llama Entre la vida y la muerte. A mí me gusta ver novelas mexicanas. Me gusta ver. Sí, pero también me gusta leer a Homero. Lo malo que nada más fuera pura novela, ¿no? Me gusta ver lo que callamos las mujeres. Mujer casos de la vida real. Porque de repente se sacan cosas que uno sí ve en el pueblo. Pero también esto es académico y forma parte del contenido que debe tener el plan de estudios. Vean, un complemento circunstancial instrumental de finalidad. Y ya decimos, ¿y Geasena qué función tiene? El sujeto. ¿Cómo te diste cuenta, Juan Pablo? Por el artículo G. Ya te dices artículo. Y el artículo, ¿dónde se estudia por primera vez? En las disciplinas. ¿Dónde? En la morfología. ¿Sí? Y cuando decimos que está en nominativo, en la flexiología. Y cuando decimos jogetó, viene de jogetó. Pues su enunciación es la etimología. Vean, ahí está la Geasena. Habíamos visto, Geasena, Atenea. Y Atenea. Así como, ahí el jos lo pongo como una conjunción subordinada de ¿qué? De comparación. Y lo vamos a traducir como, así como Atenea llevaba una lanza, Dori. De ahí viene Doriforos. O sea, el Doriforos, el que lleva una lanza, es el soldado. Es el soldado, ¿no? El pretoriano. Un día un alumno que es hijo de un militar aquí en la academia dice, vamos a traducirlo, maestro, como granadero. Es que este era un granadero. Le digo, no, porque era de la guardia presidencial, ¿no? O sea, como el presidente que lleva, porque allí en ese texto de Ciro, cuando dice Jode Kiros, ¿cómo dice? Jote ende caetes cayet yenomice toeina y gios tubukolu epaisen ente come metalon tinon paidon. Joide paide se poye san autoneina y auton basilea. Tude kiru keleu santos, joimen autono y kia sojodomun. Joide doriforo y esan. Ahí está. Joide a la erga y pollo. Ahí entonces, no era un granadero. Y este es un texto, el que acabamos de leer, que data del siglo VI antes de Cristo, porque trata de la historia de Ciro el Grande. Ciro el Grande es un rey, y un rey que fue querido mucho por el pueblo. Incluso fue respetado por Dios. Sí, Yahvé también en los textos bíblicos, según el profeta Isaías,
le habló a Ciro y le dijo, ayuda a mi pueblo. Abogó por su pueblo. Y ese rey oyó la voz de Dios. O sea, sea cierto o no sea cierto, a los hombres nos ha conmovido en el corazón. Y no a los hombres de aquí, de esta cátedra, sino de la historia. Porque el rey Ciro fue un rey bien formado en una casa, en una escuela y en un templo. Bien, un hombre bien erudito, también puso escuela. Y cuando conquistó a los palestinos les dijo, bueno, hay dos cosas. Se regresan a su tierra o se quedan como esclavos. Elijan. Y un tirano de esa época no te da la oportunidad. Tú perdiste la guerra, te quedas como cautivo, te quedas como esclavo. Te guste o no te guste. Y bueno, y tus hijas pasan a ser mis mujeres. ¿Manchen? Sí, y este Ciro, órale, como si fuera un rey de, no sé dónde existan de esos reyes o gobernantes que sean buenos, que sean sabios y que sean hombres de Dios. Bueno, allí están los textos. Pero sigue el texto a partir de cuál. Pero dice en Tedexia. En Tedexia quiere decir que llevaba una lanza, ¿dónde? En la mano derecha. Y en Tedexia, vean por la preposición en qué función hace. Sí, entonces esta preposición equivale a la preposición in en latín y a muchas lenguas modernas, a inglés, alemán, a italiano y también al español en. Y preside ¿qué? El complemento circunstancial locativo. Pero así como por simbología, esta preposición nos enseña a declinar las palabras. No necesitamos decir de bajadita los sustantivos. Nada más vemos en, Paola, inmediatamente dativo. En más dativo, como en latín, in más ablativo, ¿no? Decimos in Europa, in Asia, in Germania, in academia. Ahí está. En, ¿qué dice? Hasta cuando leemos el Nuevo Testamento, en Juan, ¿cómo comienza el texto? En arge, ecologos, caijologos, en proston, seon, caiseos, en jutos, en arge, proston, seon. Y aquí decimos en Tedexia. Ahí está el método comparativo. El método ecléctico analógico es muy benevolente. Acoge al método deductivo, inductivo, al estructural, al funcional, al método comparativo. ¿Ven, Lourdes? Vamos comparando Juan con Platón, con Demóstenes, con Aristóteles, hasta con el Asenaxe. Yo siempre he considerado el Asenaxe pues un libro para niños como lengua latina per se ilustrata, ¿no? Pero allí no depende del autor, sino depende del giro que le dé el maestro de griego. Por eso un maestro de griego debe tener una mente sinóptica y también abierta a recibir otros métodos. Allí está el trabajo. Decimos en Tedexia y después decimos en DT Aristera, otro dativo, complemento circunstancial locativo y otro acusativo aspira. Eso quiere decir que si tiene dos predicados, ¿qué nos dice? Si hay dos predicados, ¿qué nos está diciendo? ¿Que hay dos qué? Digan fuerte, como agonizantes, no. A ver, alguien. Elías, si hay dos predicados. ¿Qué hay dos verbos? No, hay dos verbos, nada más hay uno, Eferen. Si hay dos predicados, ¿qué nos dice? Hay dos oraciones. Hay dos oraciones, muy bien, esto es un periodo. Hay dos oraciones y tenemos que buscar una conjunción que una o un pronombre relativo, un infinitivo, un participio. ¿Qué es lo que unió o separó aquí? La coma. La coma después de en Tedexia dice en DT Aristera aspira. Aspira es el objeto directo. Y entonces vean cómo Atenea lleva, pero ¿dónde lleva la? Dice que en la mano derecha, o sea, en esta lleva ¿qué? La lanza. Y luego dice, en DT Aristera y en la mano izquierda, ¿qué lleva?
Hasta inspírense en el gladiador, ¿no? Como el gladiador, ¿qué lleva aquí en la mano izquierda y a sus enemigos hasta les hace así, ¿no? Como si estudiara taekwondo o estudiara kung fu, ¿no? Ya hasta hace sus katas, ¿no? O sea, esta por eso es la diosa de la guerra. También es la diosa de ¿qué? De la sabiduría, porque nació ¿de dónde? Entonces, este es uno de los mitos de Atenea. Y por eso dice Pedro Tapia Zúñiga en un libro que se llama Reflexiones en torno a la metodología griega, ¿sí? en esos cuadernos de investigación a la docencia universitaria, que la única que nació sabia desde el principio fue Atenea. Porque nació. O sea, y todos los demás, o sea, porque está hablando de la forma de enseñar griego. Dice que ella nació, cuando ella nació hablando griego. Y que nosotros, por eso dice, el griego se aprende de dos formas. O lo mamas como niño, o lo mamas como grande. Y como niño es natural. Ahí están los niños de Porfirio, ¿no? Los niños, los alumnos del maestro Porfirio, los chiquitos. De aquí a 8 días transmitimos una clase de los niños, lo que estamos haciendo con los niños. Solo le pido permiso a sus papás, ¿sí? Pero esos chamaquitos, todo se bebe, ¿no? Muy natural. Ahorita Gabriel que nos preste un niño para que nos declame unos, pero al ratito, el maestro Porfirio dice, entonces aquí aspira es el escudo. Y se enuncia aspis, vean, se pone aspis con sigma al final, vean el texto, y su genitivo aspidos, de la tercera declinación, y la palabra es femenina. Pero ¿cómo sabemos que aspis, aquí, que aspida, está en acusativo? ¿Qué nos dice? La naturaleza del verbo. El único verbo, y vean, cómo nos hizo un texto tan hermoso con un verbo tan fácil. Eferen. Este es el verbo, eferen. Eferen. Este es el verbo. Un verbo tan fácil. Un verbo secundario. Dijimos que los tiempos secundarios tienen cada uno su desinencia. Ni, sigma, tau, men, te y ni tau. La tau se perdió aquí en la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque es consonante muda. Y aquí también la tau. Entonces, pero aquí dice eferen. ¿Cómo sabemos si es primera persona del singular o tercera persona? La lógica del texto. Y nos dice quién. Entonces, ¿qué persona es? ¿Tercera del singular o primera del plural? Tercera del singular. Ahora, ¿por qué tiene ni? Vean, o sea que esta no es la desinencia. Porque la desinencia era tau. Entonces, ¿qué cosa es esto? Si no es tau, así como dicen los niños, si no es sujeto, entonces ¿qué es, maestro? Aquí, si no es tau, es ni. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué se puso la ni? Es una cuestión fonética. ¿Por qué, Gabriel? Porque es una neofónica. Es una neofónica y la siguiente palabra comienza con ¿qué? Convocar. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿A poco esto no viene, esta nota no viene en el Asenax? ¿Sí viene? ¿Sí viene? Claro que sí viene. Sí, cualquier método para aprender griego, pues viene explicando este tipo de cosas. Claro que las 3 gramáticas que usamos para la academia así fuertes, son como 6 gramáticas, pero las 3 fuertes, Blas Goñi, Jaime Berenguer Amenós, Luis Penagos. Y los métodos fuertes que uso, de los manuales de Lourdes Rojas son 3 volúmenes. Selecciono lo que más me gusta para el método. De Pedro Tapia Zúñiga también. La ventaja que Pedro Tapia Zúñiga te da los textos en griego y español. Pero de todos modos hay que trabajar todo. También puse algunos textos de la Cenaxe, algunos textos muy elementales que te sirven para aprender sobre todo el género de las palabras. La Cenaxe comienza con masculinos. Como el método del doctor Adolfo Pinto León.
cuando enseñaba griego allá en Roma y enseñaba griego en la Universidad Pontificia de México, comenzaba con masculinos, pero extraídos del Nuevo Testamento, y te estaba metiendo inmediatamente a Juan. Porque San Juan está lleno de masculinos. Desde el prólogo, cuando dice en Jólogos, en Arge, en Jólogos, Kai Jólogos, en Proston Seón. Ya está, puros masculinos. Entonces, Jaime Berenguer Amenos te mete con los femeninos. Y en la página 20 de su primer volumen, el AD termina diciendo, página 20, Jaimusa y Jaiceai, Tontegnon, Kai, Epistemona y Sinenea. Entonces, ¿de dónde extraímos el de las musas? De Jaime Berenguer Amenos. Y otros dicen, no, yo creí que era Hesiodo. No, es que es muy facilito. Hesiodo no escribe así de fácil, con pura oración sustantiva, copulativa. No, si Hesiodo hubiera escrito así, no tiene éxito. Hesiodo es del siglo VII antes de Cristo. Es un poeta metrista. Y la métrica excluida de los planes de estudios. Como si fuera prianismo. La métrica, como si fuera fifismo. No, hay que tomar lo valioso de los autores, ¿no? Ahora, ya quedó allí, vean, Eferen, estábamos analizando cómo miren, tiene un aumento, tiene un sufijo y una raíz. Aquí están los elementos del verbo. Primero tiene desinencia secundaria, la cual fue ¿qué? Elidida. Tiene aumento, y el aumento lo usan los tiempos secundarios. ¿Cuáles son los tiempos secundarios? Pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y auristo. ¿Cuál de los auristos? Todos los auristos. Todos serán muchos. ¿Cuántos auristos son? 1, 2 o 3. ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿A qué le apuntas más, Abraham? 3. Son 3 auristos. El tercer auristo lo llaman auristo tercero. ¿Y el segundo? Auristo segundo. Y el primero simplemente auristo. Entonces unos dicen, no, nada más hay 2 auristos. Me explicó otro maestro, el doctor Carlos Cesati Estrada. Ahí está mi otro maestro de griego. En la Universidad Pontificia de México daba clases el doctor Carlos Cesati Estrada, porque era sacerdote, misionero del Espíritu Santo, doctor en Sagradas Escrituras por el Pontificio Bíblico de Roma. Pero como también era doctor en letras clásicas por la UNAM, daba clases en la UNAM. Y allí daba los cursos más fuertes de griego. Ahí está su discípulo Jesús Araiza y muchos otros. Las hermanas las 3 hermanas, ¿cómo se apellidan? Alejandra Valdés García y una que viene con nosotros, nuestra amiga Olga Valdés García y Hilda Juliés García, fueron alumnas del doctor Cesati. Y entonces el doctor Cesati dice, bueno, ponemos 2 auristos. Uno es el que tiene Sati, ¿sí? Y tiene la primera raíz verbal. Otro, entonces, bueno, 2 auristos. Entonces el auristo segundo, que tiene la segunda raíz y el sufijo épsilon. Y el otro auristo, que es decir, un auristo, estos forman un solo auristo. Tiene la segunda raíz, pero con sufijo épsilon. Y el otro tiene la segunda raíz, pero sin sufijo. O sea, no tiene el auristo que se llama tercero, según unos. Mi maestro Enrique Serraima decía, hay 3 auristos. El auristo tercero no tiene sufijo, pero tiene la segunda raíz verbal. Pero o sea que es la misma cosa, ¿no? Estamos explicando auristo segundo con sufijo, auristo segundo sin sufijo. O sea que hay 2 auristos segundos, uno con sufijo y otro sin sufijo, pero usa la misma raíz, la segunda raíz, y el auristo primero usa sa.
como allí, sí se usa en ese texto que dijimos, de Kiros, Joten de Kaites, Kayetien, Omise, Toeina y Gios Tubukolu, Epa y Senente, come metalon tinón paidon, coide paidesan, Epoyesan, ahí está Epoyesan, ahí está el sa, lo que decía la doctora Luz de Rojas con la musiquita, sa, ¿te acuerdas del sa? Y va a aparecer en todas las personas sa y solamente en la tercera del singular se. Epóyese. Ahí está. Y ya queda entonces este texto muy bonito que dice: y Atenea, así como llevaba consigo una lanza en la mano derecha para la guerra, así también portaba un escudo en la mano izquierda. En la mano izquierda. Queda bonito el texto y lo leemos en griego. A ver. Kaikos proston polemon dori eferen que Athena enterexia endete aristera aspira. Muy bien. Ahora, a ver, ¿quién sugiere alguna palabra que podamos estudiar? De estas, ¿alguna palabra? Sin que se tarden tanto, si no, no están listos para gobernar un pueblo. ¿Sí? ¿Rápido? Aspira. ¿Cuál? Aspira. Aspida, ándale. Aspida. Esta palabra se enuncia así: aspis. Aspis. Y el genitivo va a ser aspidos. El dativo aspidi y el acusativo aspida. ¿Vean? Y el vocativo va a perder la sigma. ¿Se acuerdan? Aspis. Aspis, queda aspis porque no es monosilábica, entonces aspis. Pero aquí, ¿cómo sabemos que está en acusativo? Aspida, vean, no tenemos que hacer esa declinación. Nada más basta con que sepamos el nominativo y genitivo. Aspis, aspidos. Y eso quiere decir escudo. Escudo. Aspis, aspidos. Ya que queda bonito, aspis, aspiros, y quiere decir escudo. ¿Y en qué caso está? Dijimos, Juan Pablo. ¿En qué caso está, Abraham? ¿Qué nos dijo que está en acusativo? La naturaleza del verbo. Ahí trabaja la ontología, la semántica, la etimología, la morfología y la sintaxis. Y vean, y la estilística nos armó el texto, nos construyó el texto muy hermoso. Kaikos proston polemon dori eferen que Athena entedexia endete aristera. A ver, Gabriel, lee el texto hasta donde vamos, en puro griego. Desde el inicio. Inicio. Megale neige timen Atenes in Geatena. Que caito onoma edo que te pole. Eipon de hoti ectes que fales tu patros autes, tu dios excelte. Caijos proston polemon dori eferen Geatena. En telexia endete aristera aspira. Muy bien. Entonces, vean, este texto, por supuesto, todavía nos falta analizar cosas de este texto. Pero cuando pongo alguna nota que le llamo exégesis en la recapitulación, le pongo: este texto está apto para seguir entrenándose en el arte de la traducción. Por su labor gramatical tiene un poco de dificultades. Lleva nombres de las 3 declinaciones, adjetivos de las 3 clases. En los verbos hay verbos primarios y secundarios. De estos últimos comenzó a figurar el aoristo. Tanto el segundo como el tercero de las oraciones figuran las coordinadas y subordinadas, sustantivas, intransitivas y transitivas. El último fragmento de este texto es muy hermoso para comentar su sintaxis. Es una oración compuesta. La principal es una oración sustantiva con verbo elidido en. Sus 2 nominativos son Jodiseus y Filtatos. Y después voy metiendo algunas notas de cultura. Atenea contaba con templos en Esparta, Megara, Argos, Atenas. Ella permaneció virgen, de allí que la llamaron Parcenos. Virgen, doncella, en Atenas la inmortalizaron en el templo llamado Parcenón,
o templo de la Virgen. Hay un mito que narra que Atenea tuvo un hijo, fruto de la inesperada persecución de Festo, el cual en su deseo mojó la pierna de la diosa. Vean, no necesitamos decir qué cosa. También a ella la intentaron violar, o sea, de otra forma. Pero vean lo que dice muy hermoso la nota que estoy escribiendo. El cual en su deseo mojó la pierna de la diosa, porque esta diosa se sabía defender, la diosa de la guerra. No sé, el atacante no se imaginó que esta supiera artes marciales, ¿verdad? Es decir, iba armada, nació hecha para la guerra, no llevaba nada más de embalde el arma, como ranchero de pueblo que lleva la pistola y nunca la saca, según las películas mexicanas, ¿no? Nada más saca la pistola cada rato y nunca lanza un tiro, ¿no? La cual, asqueada, se secó con lana y tiró la inmundicia al suelo. De la tierra así fecundada nació Erictonio, a quien Atenea consideró hijo suyo. Lo educó y quiso hacerlo inmortal. Lo encerró en un cofre, guardado por una serpiente, y lo confió a las hijas del rey de Atenas, a Glauro. Los atributos de Atenea eran la lanza, el casco y la égida. La égida era un bien del que participaba en común con Zeus. En su escudo fijó la cabeza de la gorgona que le había dado Perseo y que tenía la virtud de trocar en piedra a quien la mirara. Su ave favorita era la lechuza. En México hay una estudiosa de lechuzas. Es una mujer doctora en filosofía. Se llama Carmina García, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Amiga Carmina, te mando un abrazo y mándanos una lechuza para la Academia de Lenguas Clásicas, para que proteja la academia de los malos, al menos de los delincuentes. Suplanta el olivo. Ella es la primera que sembró un olivo. Cécrope vio y por eso Atenea por antonomasia es la tierra de los olivos. Y ahí se producen. ¿Por qué hay muchos olivos en Atenas? Y entonces dicen, porque Atenea sembró los olivos. Vean, ya está la sabiduría, y no nada más por el mito. Se está pensando, ¿por qué hay olivos? Porque Atenea los sembró. ¿Quién vio? Y dice el Cécrope, yo vi. Y desde allí viene que es testigo ocular aquel que ve con sus ojos. Y cuando se pasa el mito a la filosofía y el mito y la filosofía al derecho, viene el testigo autorizado. Vean, y todavía se usa esto, ¿no? Una ocasión aquí asaltaron a unos muchachos y dicen, ¿verdad, señor, que usted vio? Y yo no vi. Y me dicen, acepte y le damos para sus cocas. Me dijeron, le digo, ¿qué tengo que decir? Usted nomás diga que usted vio, que los policías llegaron y nos subieron. Le digo, pero es que no vi. No, usted nomás diga que vio. Le digo, entonces ya no soy testigo ocular, ni soy testigo autorizado. Dice, ¿qué es eso? Le digo, pues es lo que estudiamos aquí, en la escuela. Ah, ¿usted estudia aquí? Le digo, sí, soy el director de la escuela. Ah, pues creímos que era cualquier carnal. No, gracias. Pero vean, todavía se usa eso de testigos. Los testigos en un pueblo, y los testigos aquí en algún juicio. Entonces, ahí Cécrope no fue testigo comprado. Fue un testigo ocular y autorizado, porque él vio. Y entonces, como Zeus observaba, entonces Zeus le concedió el título de ser el primer rey de Atenas. Y entonces durante su gobierno, Cécrope fue el primero que enterró muertos. Fue el primero que contó a los atenienses. Por eso el INEGI tendría que darle un reconocimiento a Cécrope. ¿Sí? ¿Cuál es ahora el que cuenta a los ciudadanos? Para que te den tu credencial de elector. ¿Cómo se llama?
Antes se llamaba cuando ibas por tu credencial de lector. Ahora se llama ¿qué? INE. Ahora, o sea que es el primero que padronó a los ciudadanos. El primero que contó a los ciudadanos. Y entonces, esto es el origen de la democracia. Entonces, ya que hablas de democracia cada rato, amigo, pues órale, ponte a estudiar a la vida de Cécrope, la historia de Atenea. Y uno puede encontrar elementos similares al estudiar a los nahuas, al estudiar a los mayas. Sí, eso dice Miguel León Portilla, ¿no? Que nos parecemos a los indoeuropeos, los mexicanos, cuando decimos, hola, buenos días, pase usted, tómese un vaso de agua, siéntese. O sea, la hospitalidad es una tesis común entre indoeuropeos y mesoamericanos. Entonces, algún día Dios nos dirá, o algún día el hombre descubrirá cuál fue la conexión de un náhuatl con un griego. Por ahora, hay que hacerle un homenaje a Miguel León Portilla, ¿no? Era alta de rasgos serenos, más majestuosa que bella. ¿Se acuerdan cuando hubo un concurso de core, es decir, de señorita griega? Las dos candidatas fueron Afrodita y Atenea. Y tuvo que venir un sabio. O sea, quiere decir que los sabios, los eruditos siempre han tenido más credibilidad. Porque el pueblo le fue más a Afrodita. Pero quedaron empatadas. Y tuvo que venir rara vez hay empate. ¿Cuándo hay empate? Entre los griegos más altos, ¿cuándo hay empate? Cuando hay buenos jueces. O más bien al revés, ¿cuándo no hay empate? Cuando hay buenos jueces. ¿Cuándo hay empate? Que en las carreras de caballos, en las elecciones, cuando hay malos jueces. ¿Cuándo hay injusticia? Cuando hay malos jueces. Entonces la antigua Grecia nos enseña que al que hay que preparar muy bien es al juez. Vean en el juicio que le hicieron a Sócrates, fueron 500 jueces. 280 jueces que se tomaron así al azar. 280 votaron a favor de la muerte de Sócrates y 220 a favor de la vida de Sócrates. O sea que le aplicaron la eutanasia. La eutanasia le aplicaron la pena de muerte más alta. Lo hicieron tomar la cicuta. O sea, eso que te destruye totalmente los intestinos. Y hubo chance de que Sócrates escapara. Sus amigos, también tenía amigos que lo querían dentro de la República Ateniense. Tú puedes huir. Y él dijo, no. Y por eso Antonio Gómez Robledo, el Sócrates y el socratismo, dice, se parecen Jesús y Sócrates. También a Jesús le daban chance de huir. Órale, te ayudo. No. Entonces Sócrates y Jesús prefirieron la muerte que cometer una injusticia. Ahí está el trabajo. Y entonces a Demócrito le tocó ser el juez. Le dijeron que cuál era la mujer más bella de Grecia. Y él dijo, la belleza de cuerpo es cualidad de animal si no se tiene inteligencia. Y los otros sí dijeron, bueno, ¿le vas a Atenas o a Afrodita? Pues ya respondí. ¿A quién le fue? Atenea. Dijo que la belleza de cuerpo es cualidad de animal si no se tiene inteligencia. Esopo decía lo mismo en la fábula. En los evangelios Jesús también, cuando hablaba de sepulcros blanqueados, por dentro puros huesos y por fuera pura belleza. Vean, un evangelio es un género literario, una fábula es un género literario.